Buenos días amigos, amigas, bienvenidos un día más a este canal de YouTube de Albert Formación, donde subimos vídeos de contabilidad de finanzas, de tributario y mucho más. Bueno, el día de hoy vamos a subir una explicación sobre el artículo 25 de la Ley del Impuesto a Renta de la Persona Física, que nos habla del rendimiento íntegro de capital mobiliario. Si quieres prepararte la posición con nosotros, que sepáis que tenemos grupo de técnicos agentes inspectores de Hacienda. El día 3 de octubre comenzamos grupo de agentes de Hacienda. El día 4 de octubre comenzamos grupos de agentes de Hacienda. Abajo en el perfil os dejo el enlace. Si te gusta el vídeo, dale un like, que dice que emociona al algoritmo. Bueno amigos, sin más dilación, pasamos a la acción. Bueno, pues entramos a la subsección segunda, rendimiento de capital mobiliario. Artículo 25, rendimientos íntegros de capital mobiliario. Bueno, este artículo, ¿vale? Pues establece ciertos rendimientos obtenidos a través de inversiones que se consideran como rendimientos íntegros de capital mobiliario. Vamos a desglosar cada uno de estos apartados. Tendrá la consideración de rendimiento íntegro de capital mobiliario los siguientes: rendimientos obtenidos por la participación en los fondos propios de cualquier entidad. Quedará incluido dentro de esta categoría los siguientes rendimientos itinerarios en especie: los dividendos, primas de asistencias a juntas y participaciones en los beneficios de cualquier tipo de entidad. Bueno, vamos a poner un ejemplo de esto. Si posee acciones, por ejemplo, una compañía, como puede ser Amazon, Apple, etcétera, pues puede recibir dividendos en efectivo o acciones adicionales de la compañía. Las primas de asistencia a junta se refieren para los pagos que pueden recibir por asistir a las juntas generales de los accionistas. El B. Los rendimientos procedentes de cualquier clase de activos, excepto la entrega de acciones liberadas que estatutariamente por decisión de los órganos sociales facultan para participar en los beneficios, ventas, operaciones, ingresos, conceptos análogos de una entidad por causas distintas a la remuneración del trabajo personal. O sea, si posee, por ejemplo, un bono corporativo que paga intereses, pues estos intereses serán considerados rendimientos procedentes de un activo. El C. Los rendimientos que se deriven de la constitución o cesión de los derechos de la facultad de uso o disfrute, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, sobre los valores o participaciones que representen la participación en los fondos propios de la entidad. O sea, si cedes tu derecho a votar en la junta de accionistas a cambio de un pago, pues estos serían rendimientos derivados de la cesión de los derechos. El D. Cualquier otra utilidad distinta de la anterior procedente de una entidad en la condición de socio, accionista, asociado o partícipe. Ejemplo, pues si como accionista, por ejemplo, recibes algún beneficio económico adicional no incluido en las categorías anteriores, este sería considerado como rendimiento de capital mobiliario. El E. La distribución de la prima de emisión de acciones o participaciones. El importe obtenido minorará hasta su anulación el valor de adquisición de las acciones o participaciones efectuadas y el exceso que pudiera resultar de la tributación como rendimientos de capital inmobiliario. O sea, que si posee acciones de una compañía que emite nuevas acciones con una prima de emisión, la diferencia entre el valor de la compra original y el valor después de la emisión de las nuevas acciones, si es positivo, se considerará como un rendimiento de capital mobiliario. Por otro lado, los siguientes párrafos que vienen a continuación pues especifica, ciertos detalles específicos de cómo se manejan las primas de emisión en casos especiales y cómo se manejan los dividendos recibidos después de la distribución de la prima de emisión. Específicamente señala que la distribución de las primas de emisión puede reducir el valor de adquisición de las acciones y de cualquier exceso que se considere como rendimiento de capital mobiliario. Además, si se reciben dividendos después de la distribución de la prima de emisión, estos pueden reducir el valor de adquisición de las acciones hasta el límite de los rendimientos de capital mobiliario previamente computados que correspondan a las citadas acciones o participaciones. Bueno, pues esto viene aquí, según lo dispuesto en el párrafo anterior, en el caso de distribución de la prima de emisión correspondiente a valores no metidas en negociación en algunos de los mercados, regular los valores definidos en la directiva 2004/39 de CE del Parlamento Europeo y el Consejo 21 de abril de 2004 relativa a los mercados de instrumentos financieros y representativas participaciones en fondos propios de sociedades o entidades cuando la diferencia entre el valor de los fondos propios de las acciones o participaciones correspondientes al último ejercicio cerrado con anterioridad a la fecha de distribución de la prima y su valor de adquisición sea positivo, el impuesto obtenido el valor normal de mercado de los bienes o derechos indebidos se considera rendimiento de capital mobiliario con el límite de la citada diferencia positiva. A estos efectos, el valor de los fondos propios a los que se refiere el párrafo anterior se minorará en el importe de los beneficios repartidos con anterioridad a la fecha de la distribución de la prima de emisión, procedente de la reserva incluidas en los citados fondos propios, así como con el importe de las reservas legalmente disponibles e incluidos en dichos fondos propios que se hubiesen generado con posterioridad a la adquisición de la acción o participaciones.
El exceso sobre el citado límite pues minorará el valor de adquisición de las acciones o participaciones conforme a lo dispuesto en el primer párrafo de la letra E. Cuando por aplicación de lo dispuesto en el párrafo segundo de la letra E, la distribución de la prima de emisión hubiera determinado el cómputo como rendimiento de capital mobiliario de la totalidad o parte del importe obtenido o del valor normal de mercado de los bienes o derechos recibidos, y con posterioridad el contribuyente obtuviera dividendos o participaciones en beneficios conforme al artículo 25.1 apartado A de esta ley, procedentes de la misma entidad en relación con acciones o participaciones que hubieran permanecido en su patrimonio desde la distribución de la prima de emisión por importe obtenido de los dividendos o participaciones en beneficios, minorará con el límite de los rendimientos de capital mobiliario previamente computados que correspondan a las citadas acciones o participaciones, el valor de adquisición de la misma conforme a lo dispuesto en el primer párrafo de esta letra E. Entramos con el apartado 2. Rendimientos obtenidos por la cesión a terceros de capitales propios. Tienen necesidad de consideración por las contraprestaciones de todo tipo, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, dineraria o en especie, como los intereses y cualquier forma de retribución pactada como remuneración por tal cesión, así como los derivados de la transmisión, reembolso, amortización, canje o conversión o cualquier clase de activos representativos de la captación y utilización de capitales ajenos. En particular tendrá esta consideración por los rendimientos procedentes de cualquier instrumento de giro, incluidos los originados por operaciones comerciales, a partir del momento en el que se endose o tramite, salvo que el endoso o la cesión que se haga ya con pago a un crédito a proveedores o suministradores. Pues, por ejemplo, si endose o tramite un cheque, una letra de cambio, por los intereses o ganancias que se obtengan a partir de ese momento, se considerarán rendimientos de capital. La contraprestación, cualquiera que sea su denominación o naturaleza, derivada de las cuentas de toda clase de instituciones financieras, incluyendo las basadas en operaciones sobre activos financieros. O sea, si tienes una cuenta de ahorro que paga intereses, pues esto se considera rendimiento de capital. La renta derivada de operaciones de cesión temporal de activos financieros con pacto de recompra. Si prestas tus acciones a un tercero bajo un acuerdo de recompra y recibes un pago por ello, pues ese pago se considera como un rendimiento de capital. Estamos hablando de ejemplos. Y por último, el punto 4 nos dice que la renta satisfecha por una entidad financiera como consorcio de transmisión, cesión o transferencia total o parcial de un crédito de titularidad de aquellos. O sea, si vendes una deuda que tienes por cobrar a un banco y recibes un pago por ello, pues ese pago se considera como un rendimiento de capital. Por otro lado, en el caso de transmisión, reembolso, amortización, canje o conversión de valores, se computará como rendimiento la diferencia entre el valor de transmisión, reembolso, amortización, canje o conversión de los mismos y su valor de adquisición o suscripción. Quiere decir, si compraste, por ejemplo, la letra del Tesoro por 1.000 euros y la vendiste por 1.200, pues tiene un rendimiento en este caso de capital por 200 euros. Por otro lado, como valor o canje o conversión se tomará el que corresponda a los valores que recibas. Los gastos accesorios de adquisición y enajenación serán computados para la cuantificación del rendimiento en tanto que se justifique adecuadamente. Los rendimientos negativos derivados de la transmisión de activos financieros, cuando el contribuyente hubiese adquirido activos financieros homogéneos dentro de los 2 meses anteriores o posteriores a dichas transmisiones, se integrarán a medida que se transmitan activos financieros que permanezcan en el patrimonio del contribuyente. Este párrafo final lo que establece es que si vendes una inversión a pérdida, pero compras una inversión similar en un plazo de 2 meses antes y después de la venta, no puedes deducirte la pérdida inmediatamente. En su lugar, la pérdida se deduce a medida que vendes la nueva inversión. Bueno, pues entramos ahora con los rendimientos procedentes de operaciones de capitalización, de contratos de seguro de vida, invalidez y de rentas derivadas de la imposición de capital. Rendimientos dinerarios procedentes o en especie procedentes de operaciones de capitalización de contratos de seguro de vida, invalidez, excepto cuando por arreglo a lo previsto en el artículo 17.2a de esta ley deban tributar como rendimientos del trabajo. En particular, se aplicará estos rendimientos de capital mobiliario en la siguiente regla. Por un lado, cuando se perciba un capital diferido, el rendimiento de capital mobiliario vendrá determinado por la diferencia entre el capital percibido y el importe de las primas satisfechas. No obstante, lo anterior, si el contrato de seguros combina la contingencia de supervivencia con la de fallecimiento o incapacidad
y el capital percibido corresponde a las contingencias de supervivencia, pues podrán detraerse también la parte de las primas satisfechas que corresponde al capital en riesgo por fallecimiento o incapacidad que se haya consumido hasta el momento, siempre que durante toda la vigencia del contrato el capital en riesgo sea igual o inferior al 5% de la provisión matemática. Estos efectos se consideran capital en riesgo la diferencia entre el capital asegurado para fallecimiento o incapacidad y la provisión matemática. O sea, vamos a poner un ejemplo de esto. Imagina que has contratado un seguro de vida con una compañía aseguradora. Has estado pagando primas de 1.000 euros al año durante 20 años. Al final del periodo recibes un capital diferido de 30.000 euros. Por el rendimiento del capital, ¿vale? Pues sería móvil, o sea, la diferencia entre el capital recibido de 30.000 euros y las primas pagadas que por 20 durante los 20 años, ¿vale? Que son 20.000 euros, es decir, 10.000 euros. Segundo, en el caso de rentas vitalicias inmediatas que no se hayan sido adquiridas por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, se consideran rendimiento de capital mobiliario el resultado de aplicar a cada anualidad los porcentajes siguientes: 40% cuando el perceptor tenga menos de 40 años, 35% cuando el perceptor tenga entre 40 y 49 años, 28% cuando el perceptor tenga entre 50 y 59 años, 24% cuando el perceptor tenga entre 60 y 65 años y el 20% cuando el perceptor tenga entre 69 y 68 años. 8% cuando el perceptor tenga más de 70 años. Estos porcentajes serán de las correspondientes a la edad del rentista en el momento de la constitución de la renta y permanecerán constantes durante toda su vigencia. Pues por ejemplo, supón que tienes 63 años y compraste una renta vitalicia inmediata que te paga 10.000 euros al año. De acuerdo con las reglas, se aplicará un 24% a la cantidad anual, lo que significa que pagarías 2.400 euros por cada anualidad que se considere rendimientos de capital mobiliario. El punto 3 pues nos dice que si se trata de rentas temporales inmediatas que no hayan sido adquiridas por herencia, legado o donación o cualquier otro título sucesorio, se consideran rendimientos de capital mobiliario el resultado de aplicar a cada anualidad los siguientes porcentajes: 12% cuando la renta tenga una duración inferior o igual a 5 años, 16% cuando la renta tenga una duración superior a 5 e inferior a 10 años, 20% cuando la renta tenga una duración superior a 10 años, inferior o igual a de 15 años, 25% cuando la renta tenga una duración superior a 15 años. ¿Vale? Pues por ejemplo, supón que has adquirido una renta temporal inmediata que te pagará durante 7 años. El porcentaje que corresponde en este caso será un 16%, por lo que si la anualidad son 8.000 euros, los rendimientos de capital mobiliario serían 1.280 euros al año. El punto 4 nos dice cuando se perciban rentas diferidas, vitalicias o temporales que no hayan sido adquiridas por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, se considera rendimiento de capital mobiliario el resultado de aplicar a cada anualidad el porcentaje que corresponda de los previstos en el número 2 y 3 anterior e incrementado en la rentabilidad obtenida hasta la constitución de la renta, en la forma que reglamentariamente se determine. Cuando las rentas hayan sido adquiridas por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e inter vivos, el rendimiento de capital mobiliario será exclusivamente el resultado de aplicar a cada anualidad el porcentaje que corresponda a los previstos a los números 2 y 3 anteriores. No obstante, lo previsto en el párrafo anterior, en los términos que reglamentariamente se establezcan, las prestaciones por jubilación e invalidez percibidas de forma de renta para los beneficiarios de contratos de seguro de vida o invalidez distintos de lo establecido en el artículo 17.2a, y en los que no haya existido ningún tipo de movilizaciones de las provisiones de contratos de seguro durante su vigencia, se integrarán en la base imponible del impuesto en concepto de rendimiento de capital mobiliario a partir del momento en el que su cuantía exceda de las primas que hayan sido satisfechas en virtud del contrato, o en el caso de que la renta haya sido adquirida por donación o por cualquier otro negocio jurídico a título gratuito de inter vivos, cuando excedan del valor actuarial de las rentas en el momento de la constitución de rentas. En estos casos no será de aplicación los porcentajes previstos en los números 2 y 3 anteriores. Para la aplicación de este régimen será necesario que el contrato de seguro se haya concertado al menos con 2 años de antelación a la fecha de jubilación. Bueno, pues supón, por ejemplo, que has adquirido una renta diferida que comenzará a pagarte dentro de 10 años. En este caso, el rendimiento que se calcula en base al porcentaje correspondiente se le sumará la rentabilidad obtenida hasta la constitución de dicha renta.
El punto 5 pues nos dice que en el caso de extinción de las rentas temporales o vitalicias que no hayan sido adquiridas por herencia, legado, donación o cualquier otro título sucesorio, cuando la extinción de la renta tenga el origen en el ejercicio del derecho de rescate, el rendimiento de capital mobiliario será resultado de sumar al importe del rescate las rentas satisfechas hasta dicho momento y de restar las primas satisfechas y las cuantías que, de acuerdo con los párrafos anteriores de este apartado, hayan tributado como rendimiento de capital mobiliario. Cuando las rentas hayan sido adquiridas por donación o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito inter vivos, se restará adicionalmente la rentabilidad acumulada hasta la constitución de las rentas. O sea, en este caso, ¿vale? Si se ha adquirido una renta vitalicia pero decide el rescatar después de unos años, el rendimiento se calculará como se ha comentado anteriormente. El apartado 6 nos dice que los seguros de vida o invalidez que prevean prestaciones en forma de capital y dicho capital se destina a la constitución de rentas vitalicias o temporales, siempre que esta posibilidad de conversión se recoja en los contratos de seguros, tributarán de acuerdo con lo establecido en el primer párrafo del número 4 anterior. En ningún caso resultará de aplicación lo dispuesto en este número cuando el capital se ponga a disposición de los contribuyentes por cualquier otro medio. O sea, en este caso, supón que tienes un seguro de vida que te pagó un capital al final del periodo y decides convertir ese capital en una renta vitalicia. En este caso se aplicará pues el mismo proceso de cálculo del rendimiento que se establecía en el primer párrafo del número 4. Y por último, las rentas vitalicias u otras temporales que tengan por causa la imposición de capitales, salvo cuando hayan sido adquiridas por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, se considerarán rendimientos de capital mobiliario el resultado de aplicar a cada anualidad los porcentajes previstos en los números 2 y segundo y tercero de la letra A de este apartado para las rentas vitalicias o temporales inmediatas derivadas de contratos de seguros de vida. Quiere decir, supón que has depositado una cantidad de dinero en un banco y a cambio has recibido una renta vitalicia. Si tienes 65 años y la anualidad es de 5.000 euros, pues el rendimiento de capital mobiliario se calcularía aplicando el 20% a dicha anualidad, lo que daría como resultado pues 1.000 euros. Por otro lado, pues entramos ahora con otros rendimientos de capital mobiliario. Quedan incluidos en este apartado, entre otros, los siguientes rendimientos dinerarios en especie: los procedentes de la propiedad intelectual cuando el contribuyente no sea el autor, y los procedentes de la propiedad industrial que no se encuentra afecto a actividades económicas realizadas por el contribuyente. Bueno, pues en este caso se trata si compra los derechos de autor de un libro de un autor y gana dinero de la venta de ese libro, pues su ingreso se considera como un rendimiento de capital mobiliario. O si posee una patente y obtiene ingresos de esa patente, pero la patente no está asociada a una actividad económica que realizas, ese ingreso también se considera un rendimiento de capital mobiliario. Los procedentes de prestación de asistencia técnica, salvo que dicha prestación tenga lugar en el ámbito de la actividad económica. Supón que eres un ingeniero especializado que proporciona asesoramiento técnico a una empresa, pero no en el contexto de tu actividad económica principal. Los ingresos que obtienes de esta asesoría se consideran rendimientos de capital mobiliario. Los procedentes del arrendamiento de bienes muebles, negocios o minas, así como los procedentes de subarrendamiento de percibidos por el subarrendador que no constituye actividad económica. Si posee un negocio o una mina y decide arrendarlo a otra persona o empresa, los ingresos que obtiene del arrendamiento se consideran rendimientos de capital mobiliario, siempre y cuando el arrendamiento no constituye una actividad económica. Los procedentes de la cesión del derecho de explotación de la imagen o el consentimiento o autorización para su realización, salvo que dicha cesión tenga lugar en el ámbito de una actividad económica. Supón que eres un deportista famoso y cedes los derechos de tu imagen pues a una empresa para que la utilice en su publicidad. Los ingresos que recibes de esta cesión se consideran rendimiento de capital mobiliario, a menos que esta cesión se realice en el marco de tu actividad económica. El punto 5 nos dice que no tendrá la consideración del rendimiento de capital mobiliario, sin perjuicio de su tributación en el concepto que corresponda, la contraprestación obtenida por el contribuyente por el aplazamiento o fraccionamiento del precio de la operación realizada en el desarrollo de su actividad económica habitual. Por ejemplo, supongamos que tienes una empresa de muebles y vendes una mesa por 1.000 euros, percibiendo al comprador a pagar 10 cuotas mensuales de 100 euros, un total de 1.100 euros. Este aumento de 100 euros que recibe debido al aplazamiento del pago no se considera un rendimiento de capital mobiliario. Sin embargo, este ingreso adicional deberá tributar, pero se considerará de acuerdo con el concepto fiscal que corresponda, que en este caso pues sería como parte del ingreso de tu actividad económica. El apartado 6 pues nos dice que en relación con los activos representativos de la captación y utilización de capitales ajenos a los que se refiere el apartado 2 de este artículo, se estimará que no existan rendimientos de capital mobiliario
en las transmisiones lucrativas de los mismos por causa de muerte del contribuyente, ni se computará el rendimiento de capital mobiliario negativo derivado de la transmisión lucrativa de aquellos actos inter vivos. O sea, con respecto a este apartado, pues se refiere a dos situaciones distintas de las que se consideran rendimiento de capital mobiliario. Por ejemplo, si no se consideran, en las que no se considera rendimiento de capital mobiliario, transmisiones lucrativas por causa de muerte. Esta es una forma legal de referirse a la herencia. Si un contribuyente fallece y deja activos que representan la captación o utilización de capital ajenos como bonos, acciones, etcétera, a su heredero los rendimientos de estos activos no se consideran rendimientos de capital mobiliario para el heredero. Por ejemplo, si tu padre te dejó una serie de bonos en su testamento y esos bonos generan intereses, pues estos intereses no se consideran rendimientos de capital mobiliario. Sin embargo, sí estarían sujetos a la tributación por herencia. Transmisiones lucrativas por acto intervivo se refiere a la donación de activos durante la vida del donante. Si el donante regala activos que representan la captación y utilización de capitales ajenos y esto genera un rendimiento del capital mobiliario negativo, es decir, una pérdida, esa pérdida no se puede computar, no se puede usar para reducir la base imponible del donatario. Y por otro lado, vale, pues si tus padres, por ejemplo, te donan acciones de una empresa y esas acciones pierden valor, no puedes usar esa pérdida para reducir tus ingresos tributarios. Bueno, pues hasta aquí nuestra clase de hoy sobre el artículo 25 de la Ley del Impuesto de Renta de las Personas Físicas y nos vemos en el siguiente artículo. Chao, chao, que vaya todo genial.